Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anaeli Torres García, del Instituto Tecnológico de Chetumal. Estudio la carrera de Contador Público y en este video les voy a hablar sobre el contrato de aparcería, también conocido como contrato de aparcería rural. Como primer punto, vamos a entrar analizando qué es el contrato de aparcería. Bueno, se establece como contrato de aparcería cuando una de las partes a las que se le denomina propietario se obliga a entregar a otro llamado parcero cierta cantidad de animales o un predio rural con o sin plantaciones para que la explote agropecuariamente en cualquiera de sus especializaciones y de esta manera entre los dos repartirse los frutos de dicha explotación. Existen dos tipos de aparcería, la parcería agrícola y la parcería ganadera, las cuales vamos a analizar a continuación. Antes que nada, tenemos que establecer primero que en la ley agraria se establecen ciertos requisitos para este contrato. Nos dice que no es necesario que este tipo de contratos se celebren en presencia de una asamblea general del municipio o del poblado, ni ninguna otra autoridad. También nos establece que los contratos que impliquen el uso de tierras por terceros tendrán una duración acorde con el proyecto productivo o no podrán ser mayor de 30 años prorrogables. Ahora, vamos a establecer cuáles son las características que tienen este tipo de contratos de parcería. Se dice que se trata de un contrato bilateral, ya que ambas partes generan derechos y obligaciones. También se considera un contrato nominado, ya que se regula por la ley, está regulado por una ley específica. También se considera que es de medios, ya que no siempre se ve satisfecho la intención de las partes al momento de celebrar este contrato. Se considera también como intuito personal, ya que se trata de este tipo de contratos, se contrata bajo la calidad de las personas. Es principal. ¿Por qué principal? Se considera principal porque no requiere de otro contrato para su validez. Y también es un contrato oneroso, ya que los provechos son recíprocos entre el aparcero y el propietario. Ahora vamos a hablar sobre las causas de terminación de este contrato. Existen dos causas de terminación de este contrato. ¿Cuáles son? Como primera tenemos la muerte del aparcero. En caso de que el aparcero fallezca, este contrato se da por terminado. Si fuese la situación contraria, en que el que muera es el dueño, entonces el contrato continúa, esto no afecta. Como segunda causa que tenemos para la terminación de este contrato es el incumplimiento de lo establecido en el contrato. Cuando el aparcero o el mismo propietario haga lo contrario a lo estipulado en el contrato, entonces se tomarán las medidas necesarias y el contrato se dará por finalizado. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Bueno, existen dos tipos de elementos de existencia y elementos de validez. ¿Cuáles son los elementos para que este tipo de contrato puedan existir? Bueno, el consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ambas partes, tanto el propietario como el aparcero, deben estar de acuerdo en voluntades. Esto para que el propio propietario pues pueda entregar al aparcero lo convenido. Ahora también se establece que uno de los elementos importantes es el objeto. Se genera objeto directo y objeto indirecto. El directo ya que genera derechos y obligaciones tanto para propietario como el aparcero, y el indirecto sería para el dueño que tiene la obligación de dar
el predio o los animales al aparcero. Y pues tiene la obligación de comprometerse a trabajarlos y a hacerlos rendir frutos. Ahora bien, para los elementos de validez se toman en cuenta la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes se deben encontrar en uso de sus facultades para poder llevar a cabo este contrato, para que se pueda celebrar. También se considera la ausencia de los vicios ocultos. Estos vicios ocultos no debe haber ninguno, ni en el predio, ni en los animales o en el ganado. También se establece que el fin tiene que tener objeto lícito y posible. La forma. ¿En qué forma debe de celebrarse este contrato? Bueno, pues debe de celebrarse en forma escrita, y cada uno de los contratantes o de las partes debe tener una copia de ese contrato. Como bien les decía, la parcería se divide en la parcería agrícola y en la parcería ganadera. La parcería agrícola es cuando una persona da a otro un predio rústico para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma que se haya convenido en el contrato, conforme a lo acostumbrado en el lugar. El aparcero nunca debe de tener menos del 40% de la cosecha por su trabajo. Ahora, las obligaciones que tienen los contratantes. Bueno, pues el dueño tiene la obligación de entregar al aparcero el predio para que éste lo cultive, así como también que le debe permitir al propio aparcero que en el predio pueda construir su residencia o una casa, así como el derecho de que puede disponer sobre el agua potable, la luz si hubiera, y otros recursos. Otorgar al aparcero el derecho del tanto en caso de que la parcela se vuelva a dar en parcería. Cultivar el predio por sí o por cuenta de otros, en su caso, darlos en la parcería. Si el propietario no puede cultivar las tierras, entonces tiene la obligación de darlas en la parcería. Pagar en caso de muerte al aparcero la parte que le corresponde a sus herederos. Pagar al aparcero por haber cultivado la tierra será una parte de la cosecha. Ahora, las obligaciones del aparcero. Este tendrá la obligación de cultivar las tierras conforme a las cláusulas estipuladas en el contrato. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la parcería ganadera o a parcería de ganados. Se le conoce o se le llama así cuando el propietario da a otra persona o a parcero un cierto número de animales a fin de que los cuide y los alimente, con el único objetivo de repartirse las crías o los animales, o ya sean los productos que estos deriven, como pieles, leche, lanas, etc. Ahora, las obligaciones que tienen los contratantes en la parcería ganadera. Bueno, el propietario pues tiene que garantizar al aparcero la posesión y el uso del ganado en su totalidad, entregar los animales que hayan convenido, entregar al aparcero o a cambio de su servicio la proporción que se haya pactado sobre los frutos obtenidos, otorgar al aparcero en caso de la venta de los animales el derecho del tanto. Mientras que para el aparcero, este tiene la obligación de cuidar y alimentar a los animales como si fueran propios, como si fueran de su propiedad. Pedir el consentimiento del propietario para disponer de alguna cabeza o cría. Él lo podrá disponer sin plena autorización del propietario. Y en caso de que lo haga, pues se encuentra obligado a responderle por ciertos perjuicios o daños que le haya causado. Bueno,
Ahora aquí, en esta parte, les voy a mostrar un ejemplo del contrato de parcería agrícola. En la primera parte, como pueden ver, pues se establecen ciertas datos generales del lugar donde se va a llevar a cabo este tipo de contrato, quiénes son los que están involucrados en él, cosas por el estilo. Ahora, en las declaraciones, pues se van a hacer ciertas declaraciones del predio, más que nada. En qué lugar se encuentra establecido, cuántos metros tiene el lugar o cuántos metros de ancho, cuántos metros cuadrados pues tiene el predio. Ahora, en la siguiente parte se van a establecer las cláusulas. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí se van a establecer cuáles son realmente los derechos o las obligaciones que tiene nuestros contratantes, así como también se van a establecer las cantidades que le corresponde a uno de los contratantes en cuanto a sus frutos o bienes. Por último, se establecen que van a estar, en el contrato va a estar constituido por 2 testigos al final y tiene que llevar la firma tanto del propietario como de la parcera. Ya ven, como pueden observar en esta parte, pues no requiere realmente de, como les había dicho en un principio, de una autoridad específica. Muchísimas gracias por ver mi video. Les comparto la bibliografía que yo utilicé para la realización de esta información. El Código Civil Federal, del Congreso de la Unión tomé la Ley Agraria y los contratos como soporte fiscal de Enrique Morán, así como unas páginas de internet para complementar la información. Gracias.